Hola, bienvenidas y bienvenidos a participar de nuestra webinar. Agradecemos de modo profundo vuestra asistencia y participación en este seminario virtual. Somos CAMCAC, el Instituto de Formación de la Cámara Aduanera de Chile. En CAMCAC estamos con ustedes y les apoyaremos en sus funciones y tareas 100% online. Siempre en relación a nuestros procesos de innovación y mejora permanente, estamos a la vanguardia tecnológica. Como Instituto de Formación de la Cámara Aduanera de Chile, de modo permanente, nuestros procesos de actualización permiten ir a la vanguardia en la oferta de capacitación y transferencia tecnológica, dando soporte y una gran contribución al desarrollo del comercio exterior, logístico y portuario de Chile para con el mundo. Nuestros procesos formativos se sustentan en la titulación de más de 7.000 personas capacitadas a lo largo de 10 años. Somos CAMCAC, con un gran desarrollo de instancias de capacitación, tanto a nivel presencial, e-learning y 100% virtual. Nuestras soluciones tecnológicas permiten reorientar la implementación para resolver sus requerimientos, incorporando las últimas innovaciones técnicas para el aprendizaje online. Entonces puede capacitarse con nosotros desde su casa. Le invitamos a conocer nuestra oferta en cursos y diplomados virtuales vía Internet. Su curso virtual está pronto a comenzar y su videoconferencia estará disponible en breves minutos. Información de seguridad. Esta videoconferencia se lleva a cabo en un ambiente seguro, por lo que no se puede chatear. Este webinar será grabada con fines académicos. Por favor, ponga su nombre en el perfil y de su empresa. Se renombre en la parte superior en un cuadrado celeste con 3 puntos blancos, opción renombrar. La palabra se solicita haciendo clic en participantes. Y en la parte baja de la pantalla, debe levantar la mano. Durante la videoconferencia todos estarán silenciados. Y cuando se le otorgue la palabra, usted se habilita el micrófono y luego lo apaga. Gracias. Quiero agradecerle la presencia. Estamos en un tiempo difícil en el mundo, pero tenemos que salir. Y la idea de esto es invitarlo a compartir una mirada a futuro, no negativa, positiva, de familia, de compromiso por la humanidad, que todos salgamos adelante. Y el comercio exterior está involucrado en aquello. Está involucrado en todos los países que están presentes acá y en el mundo. Y que cuenten siempre con CAMCAC, que es el Centro de Capacitación de Sudamérica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Felipe, por sus saludos y bienvenida. A continuación, voy a dejar con ustedes al señor Fabián Villarroel Ríos, conferencista de este webinar, El Comercio Internacional en tiempos de COVID, desafíos y oportunidades. El señor Fabián Villarroel Ríos, abogado de profesión, máster en Derecho Internacional con especialización en Comercio e Inversiones por la Universidad de Heidelberg, diplomado en Gestión Aduanera y de Comercio Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor de la Universidad de Chile, Universidad Andrés Bello, Universidad de Valparaíso y Universidad Pontificia de la Universidad Católica. Trabajó
por casi 20 años en el Servicio Nacional de Aduanas. Además, experto acreditado de la OMA y ha integrado diferentes paneles de solución de diferencias de la OMC. Hoy participa como director de asuntos regulatorios para Latinoamérica de DHL Express. Fabián, por favor, tenéis la palabra. Muchas gracias, Hernán. Buenos días a los anfitriones, a Felipe como presidente de la Cámara. Muchas gracias por la invitación, a CAMCAP también. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar esta mañana, que de verdad está muy soleada acá en Viña, Valparaíso. Así que, espero que todos estén bien. Y muchas gracias por compartir esta mañana con un tema que yo creo que nos convoca muchísimo. Por decirlo de algún modo, es un tema que está de moda, pero que sin lugar a dudas tiene importantes implicancias en el comercio internacional. Porque muchos nos preguntamos en este tiempo de incertidumbre no solo si vamos a poder salir, si vamos a poder retomar nuestra vida normalmente, sino de qué manera el comercio internacional se va a comportar, de qué manera el comercio internacional va a cambiar sus reglas del juego. El otro día, en una conversación, yo recordaba que a partir del atentado a las Torres Gemelas, el año 2001, el comercio internacional cambió radicalmente, cambió de una forma inesperada, y comenzamos a hablar a partir de esa fecha de conceptos que hasta hace poco no habíamos conversado, como el tema de la seguridad en la cadena logística, por ejemplo. Hasta antes del 2001, ese es un tema que pocas veces se había hablado, y a partir de ahí nace por parte de la OMA el marco SAFE, ¿no es cierto?, que nos trajo figuras tan populares hoy día como el operador económico autorizado, los escáneres de contenedores, la gestión de riesgo, la información anticipada, entre otros. Y por otro lado, en el lado marítimo, la Organización Marítima Internacional, la OMI, expidió el código SPS para naves y puertos. Por lo tanto, de alguna manera, ese hecho tan trascendental, de alguna manera, no solo en la política, sino también en el comercio internacional, vino a cambiar las reglas del juego con las que convivimos. Y a partir de esa fecha pasaron muchas cosas, pero ahora tenemos un nuevo acontecimiento que obviamente no es comercial, es sanitario. Y la pregunta es si después del COVID las cosas van a cambiar tan radicalmente como cambiaron a partir del 2001, o las cosas se van a mantener de la misma manera. Y esa es la forma. Y creo, y me adhiero mucho a las palabras que dijo Felipe, de alguna manera lo que estamos transmitiendo hoy día es que el COVID no es, podemos verlo, obviamente es un problema, y en muchos casos ha sido una desgracia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista personal y económico, pero creo que hay que darle la vuelta y hay que verlo como una oportunidad de hacer mejor las cosas, de hacer las cosas de manera diferente. Y esa es un poco la invitación que quisiera también compartir hoy día contigo con la presentación que espero podamos conversar. Así que voy a compartir pantalla y vamos a empezar un poco ya con la presentación. Pero son ideas, contarles un poco la experiencia que hemos vivido estos últimos tiempos. Yo diría que la primera pregunta que surge desde el ámbito estrictamente regulatorio a partir del COVID es cómo los gobiernos, y me voy a referir, y dada la presencia de muchos colegas y amigos y amigas a quienes conozco que están presentes aquí de diferentes aduanas, es cómo los gobiernos de América Latina enfrentaron los efectos del COVID en el comercio internacional. Y esa es una pregunta trascendental porque nos va a dar variadas luces de cómo los gobiernos y las aduanas en particular enfrentaron este fenómeno. Y efectivamente a partir de mitad de marzo, más o menos, que es cuando llega el COVID ya con cierta intensidad a América Latina que viene de Europa, los gobiernos comienzan a prepararse y a dictar una serie de regulaciones que fundamentalmente pretendían en un primer momento restringir, ¿no es cierto?, el tránsito de personas. Por lo tanto, si uno revisa las medidas que se dictaron a propósito de esto, el tránsito de personas fue el primer objeto que se afectó, el tráfico internacional de pasajeros, y se empezaron a cancelar vuelos, ¿no es cierto?, de pasajeros a efectos, porque los países decretaron prohibiciones de entrada fundamentalmente, y también después prohibiciones de salida, y por lo tanto eso fue lo primero que afectaba. Y en ese sentido podíamos decir entonces que el comercio internacional, el tránsito de mercancías, ¿no es cierto?,
no se vio afectado en un primer momento. Sin embargo, puedo decirles, además desde la vereda en la que hoy día trabajo, es que sí tuvo un impacto también, porque muchas de las mercancías, mucho del transporte de carga aérea que llega a Latinoamérica, salvo con algunas excepciones, pero en general el transporte de carga aérea también se hace, y me estoy refiriendo a la industria express, a la industria de courier, también se hace a través de aviones comerciales. Entonces, en la medida en que los vuelos comerciales se fueron cancelando, también entonces se fueron cancelando los envíos de carga. Y ahí entonces la industria express, fundamentalmente en Latinoamérica, cuando no llega con cargueros propios, a eso me refiero, comenzó un proceso de negociación con los aviones, con las compañías cargueras aéreas, a efectos de empezar a transportar las mercancías ya propiamente con aviones cargueros. Esto significó en un primer momento una alza de tarifa, obviamente, ¿no es cierto?, a mayor demanda, los precios comenzaron a subir. Por lo tanto, cuando decimos que las medidas restrictivas que afectaron el tráfico internacional de pasajeros, obviamente directamente no afectaban la carga, sí en el tema del transporte aéreo sí la afectaban, y eso es algo que la industria lo vivió y lo fue de alguna manera compensando. Muchos vimos en la noticia cómo algunos aviones de pasajeros, como la TAM, por ejemplo, comenzó a convertir aviones de pasajeros en aviones de carga, ¿ya? Y ahí empieza un segundo tema, era los gobiernos comienzan a expedir decretos a través de sus diferentes ministerios, en el caso de Chile a través del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, respecto de aquellas actividades que se consideraban esenciales, aquellas actividades que podían seguir funcionando. Y ahí yo creo que todas las asociaciones, seguramente la Cámara Aduanera, las asociaciones de importadores, de exportadores, comenzaron a tocar las puertas de los ministerios en cada uno de los países para decir, bueno, aquí la cadena de suministro no puede ser cortada, es necesario que quedemos incluidos dentro de decretos que nos decretan como actividades esenciales. Y esto fue una carrera que en algunos casos tenía dos pasos, ¿no es cierto? Al principio quedaban excluidos, había que ir entonces cada asociación a decir, mira, yo me justificar entonces cuál era la esencialidad del carácter, yo soy el que traigo mascarillas, yo soy el que traigo respiradores, yo soy el que necesito sacar la mercancía lo más rápidamente posible del puerto, del aeropuerto, y por lo tanto comenzó ahí un proceso que yo diría que en algunos casos en Centroamérica, por ejemplo, tuvo algunas demoras un poquito más importantes porque muchas veces estos decretos eran más estrictos. Y aquí voy a hacer un comentario que lo voy a hacer a lo largo de toda la exposición, es que no había ninguna orientación desde el punto de vista regional o mundial para el efecto de incluir actividades esenciales, ¿ya? Y esto lo hemos discutido en distintos foros regionales y mundiales. La Organización Mundial de Aduanas comenzó a hacer un registro, la OMC comenzó a publicar las medidas que los países estaban dictando, pero no había en ningún caso algún tipo de registro o algún tipo de orientación a nivel regional o mundial. En ese tránsito encontramos, por ejemplo, hay unas recomendaciones de Naciones Unidas sobre el ingreso de mercancía para casos de emergencia, pero fundamentalmente dedicada al tema de donaciones y de emergencias relativas un poco más a terremotos o catástrofes. Pero no había, en verdad, no encontramos todavía unas orientaciones, recomendaciones de los organismos multilaterales o regionales en ese sentido. Y por lo tanto, en ese sentido hemos sido insistentes en cada oportunidad que hemos tenido con los organismos mundiales o regionales o subregionales. El otro día lo conversábamos con Alianza del Pacífico y Mercosur, de que es necesario por lo menos que hayan ciertas orientaciones. Y esto es muy importante porque además el comercio internacional se hace entre países. Y cuando un país dicta una normativa y otro dicta una completamente distinta, aunque el que lo permita lo haga posible, el otro que dictó algo completamente distinto lo hace imposible y por lo tanto el bien no puede llegar. Y por lo tanto creo que ahí hay un esfuerzo, hemos estado haciendo trabajos con el Banco Interamericano del Desarrollo con este propósito también, y creo que todos hemos logrado entender de esta necesidad que ha surgido a partir de esta pandemia. Ojalá no vinieran más pandemias, pero a veces uno escucha que van a venir otras y que esto puede ser un fenómeno más o menos recurrente, y por lo tanto nuestra recomendación es que la institucionalidad multilateral, regional, subregional,
tiene que prepararse para enfrentar esto de un modo más armónico, ¿ya? Y bueno, creo que uno de los argumentos más fundamentales a la hora de incluir las actividades consideradas como esenciales a efectos de no interrumpir la cadena de suministro era apelar a lo que se llamó insumos críticos, bienes fundamentales para enfrentar la mascarilla, como los medicamentos, como las mascarillas, como los guantes, como los respiradores, como el alcohol gel. Y ahí entonces todos empezaron a decir, mira, no puedes prohibirme el transporte, el ingreso, la importación, porque yo efectivamente soy el que traigo este tipo de elementos y por lo tanto debes considerarme como una actividad esencial. Pero aún así, en algunos casos nos pasó también que algunos países decían, no, ok, usted solo va a poder importar este tipo de elementos, pero la gente tenía que seguir alimentándose, tenía que seguir vistiéndose, tenía que, en nuestro caso, ¿no es cierto?, preparándose para el invierno, comprando ropa, etcétera. Y por lo tanto, de alguna manera, algunos decretos de algunos países hicieron excepciones a las restricciones, pero a un número acotado de mercancía, sin considerar que en algunos casos el tema de los alimentos, por ejemplo, también era un tema esencial. Y por lo tanto, todo esto, lo que digo, se fue construyendo en la marcha, día a día, y por lo tanto creo que aquí la reflexión es construir estos protocolos de emergencia de manera anticipada, de manera que la industria sepa cuáles son las reglas que se van a establecer, cuáles son las industrias que van a poder subsistir durante un determinado periodo para efectos de que la economía siga funcionando. Y en ese sentido los gobiernos comienzan a decretar, después de este periodo, ¿no es cierto?, comienzan muchas autoridades a decretar restricciones, las que llamamos las restricciones y las facilidades, ¿ya? Lo que se trataba de algún modo era de que los países conservaran la posibilidad de tener y de que no fueran exportados los insumos consistentes en críticos, ¿ya? Y por lo tanto los gobiernos, y ahí pongo dos ejemplos, pero son muchísimos más, simplemente los que tenía ahí más a mano, consistentes en prohibiciones, es decir, muchos gobiernos decretaron la prohibición de exportar estos insumos críticos que ya les señalaba, los que ya sabemos, los que usamos además día a día, las mascarillas, etcétera, etcétera, y comenzaron a dictar entonces prohibiciones, o bien la necesidad de obtener ciertas autorizaciones especiales para efectos de alguna exportación que fundamentalmente surgían desde los ministerios de salud. Aquí los ministerios de salud, que siempre están un poco más atrás en la cadena de comercio exterior, cobraron una importancia muy relevante a la hora de hacer esos procesos de importación. Y ahí como ejemplo pongo el decreto 405 en Argentina, donde decía que los productos para la prevención y el tratamiento contra el COVID, como los que están ahí, requerían una autorización de exportación del Ministerio de Desarrollo Productivo con la intervención del Ministerio de Salud. En Colombia quedaba prohibida ya definitivamente la exportación de los productos para enfrentar la emergencia sanitaria. Y eso de alguna manera entonces provocaba de que las primeras medidas que se fueron dictando decían relación con restricciones que apuntaban precisamente a garantizar el autoabastecimiento, y esa era una cuestión bien fundamental, ¿ya? Y ahí de nuevo, como digo, se reveló esta falta de marcos multilaterales. Yo digo que se produce una cierta psicosis por el abastecimiento de esto, y es cosa de ver las declaraciones que, aunque el presidente de los Estados Unidos yo diría que es un poco errático, pero en algún principio habló de establecer, de invocar lo que se llama en Estados Unidos la Ley de Producción de Defensa, para obligar a la empresa 3M, que produce mascarillas, a dejar de exportar a terceros países la famosa mascarilla N95, ¿ya? Esto presentaba un gran problema porque, por ejemplo, para la industria express, porque muchos de los vuelos que vienen de China, que es donde se confeccionan muchas de estas mercancías, pasan necesariamente por Estados Unidos. Entonces eso significaba que el abastecimiento de estos tipos de bienes a través de la industria express, a través de la carga aérea, iba a ser imposible para Latinoamérica si se hubiese terminado por aplicar esta ley. Pero lo que quiero poner de relieve aquí era esta cosa de psicosis por el abastecimiento, donde los países comenzaron a prohibir la exportación, comenzaron a prohibir
o a restringir el tránsito de estas mercancías por sus países, y todo comenzó a volverse un poco incierto. En esta cuestión, y ustedes lo saben, también pasó algo muy, muy paradójico. El virus había nacido, o había sido, no sé si creado, pero había nacido en China, se va trasladando a Europa y después a la América, pero cuando esto ya pasa en nuestro continente, China ya había casi solucionado el problema y comienza a reactivar su economía y a producir gran cantidad de mascarillas, de guantes, etcétera, y comienza a exportarlo, y por lo tanto los volúmenes de exportación de este tipo de mercancía aumentaron muchísimo en un primer momento, y quedaban muchos volúmenes sin despachar desde Hong Kong o desde China con estos productos de restricciones o productos simplemente de la inexistencia de medios de transporte que las pudiesen transportar. Entonces, ahí se produce una cierta paradoja que los países van intentando resolver. Y pongo esta pregunta ahí ¿y qué va a pasar con la vacuna? Y esto también creo que es quizás hoy día que todos estamos preocupados por este tema, es quizás la reflexión más importante que tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar con la vacuna? ¿Nos vamos a pelear? ¿Vamos a restringir las oportunidades de exportación, de importación? ¿Nos vamos a pelear en los mercados de origen por las vacunas? Hay muchos países latinoamericanos que la van a producir, han tenido convenios como Argentina, como México, pero ahí es donde de nuevo creo que va a ser necesario que todos, por lo menos en una región, nos pongamos de acuerdo en cómo van a ser esos procesos de importación o exportación de las vacunas. Porque si a partir de la invención de la vacuna nos vamos a poner a pelear y hacer restricciones, podemos generar un gran caos en el comercio internacional. Así que vale la pena pensar cómo se va a hacer, vale la pena que los gobiernos, pero también el sector privado, se involucre en esta discusión que nos parece tan, pero tan importante. Por otro lado, entonces, yo diría que es el primer momento, yo diría, de cierta manera caótico, las industrias peleando por quedar dentro de las actividades esenciales o no, los gobiernos dictando esos decretos, pero también dictando restricciones a la exportación para garantizar el autoabastecimiento. Y por otro lado ya entonces comienzan a importarse las mascarillas que vienen de China, los guantes, el alcohol gel, muchas veces, lo podemos hablar después, pero alcohol gel que quemaba las manos, por ejemplo, y entonces, o mascarillas que no servían, y por lo tanto entonces comienza a discutirse, bueno, ¿debemos dar tanta facilidad o no? Pero bueno, yo diría que ya en abril, a fines de marzo, abril, los gobiernos también comienzan a reconocer entonces que es necesario adoptar ciertas medidas de facilitación para garantizar el abastecimiento de nuevo de estos insumos críticos fundamentalmente. Y yo diría que las medidas de facilitación podríamos distribuirlas o clasificarlas en 2 o 3 categorías. La primera categoría es cuando los gobiernos comienzan a dictar medidas donde eximen de derechos aduaneros e impuestos en NMF, ¿no es cierto?, en nación más favorecida, a los insumos críticos. Y tenemos ejemplos como el decreto 551 de Colombia, que dispuso la exención del IVA a la importación de un listado de 211 bienes, que de nuevo son los mismos que ya les he contado: mascarillas, guantes, respiradores, alcohol gel, entre otros, muchas mercancías médicas. Y por otro lado, Perú, por ejemplo, estableció tasas de derecho cero aplicables, ¿no es cierto?, a la importación de bienes vinculados a la declaración de emergencia, ¿ya? Y por lo tanto, comienzan entonces a liberar de impuestos a estas mercancías porque obviamente parecía necesario que llegaran. Pero cada medida tiene sus consecuencias, ¿eh? Y la primera consecuencia es que, como comprenderán, muchas de estas mascarillas, imagínense el alcohol gel, los respiradores, los guantes, los termómetros, necesariamente pasaban por la autorización, no solo por el pago de los impuestos, sino también por la autorización del Ministerio de Salud, que debía intervenir para dar su certificación o visto bueno. Y por lo tanto, comenzó entonces ahora en las aduanas a producirse un atoche que yo diría gigante en algunos países, porque las mercancías no pagaban impuestos, pero debían esperar entre 5 a 15 días o hasta 30 días en los depósitos, porque el Ministerio de Salud no tenía el personal, no tenía la capacidad, no estaba preparado para estos grandes volúmenes. Entonces, aunque la facilidad desde el punto de vista arancelario existía, la mercancía igual se nos quedaba retenida
en los depósitos, en todos los medios de transporte, y eso también fue generando un problema. Y ahí uno dice, de nuevo ¿y dónde estaban las ventanillas únicas? Tan de moda también, ¿no es cierto?, en nuestras conversaciones. Bueno, creo que ahí este tema también nos sirve para reimpulsar, para hacer una reingeniería y poder que este tipo de mercancías puedan tener un procedimiento más expedito a través de las ventanillas únicas, ¿ya? Y otra cosa que nos pasó, por ejemplo, en Colombia, fue que también la industria textilera, que es muy, como ustedes saben, muy importante en Colombia, comenzó a reclamar y dijo, ¿para qué tanta facilidad? ¿Para qué le eximen de impuestos a las mascarillas si acá nosotros somos capaces de producir las mascarillas? Por lo tanto, lo que yo le pido al gobierno es que no facilite el ingreso de las mascarillas, al contrario, que lo dificulte, porque el mercado interno puede ser abastecido a través de insumos propios. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cada medida tiene significados y resultados distintos dependiendo del contexto donde se vaya desarrollando. Junto con la exención del IVA, junto con la exención de los derechos e impuestos, también se fueron estableciendo otras medidas, ¿no es cierto?, que fundamentalmente tendían, yo digo, y ustedes saben que yo soy aduanero, pero lo digo, muchas aduanas pasaron de la edad de piedra a la edad moderna en 2 segundos. Entonces, mientras por años en algunas aduanas se había abogado por la digitalización, por la posibilidad de presentar los agentes de aduana sus documentos a través de un mail, a través de archivos digitales, y se había dicho que no, que era necesario el original, que tenía que venir firmado, que tenía que venir timbrado. Bueno, de un día para otro, y esto es quizá una de las cosas buenas de este COVID, pasamos entonces de esta edad de piedra a una edad moderna, ¿ya? Y por lo tanto todas las aduanas, y ahí tienen algunos ejemplos, pasaron de un día para otro a procedimientos digitalizados, que obviamente era una práctica que era absolutamente necesaria. Otras, en cambio, también se vieron en la obligación, a propósito de lo que yo les decía hace un ratito, en la no obligatoriedad de obtener los certificados o vistos buenos sanitarios, ¿ya? Como les decía, la intervención de los ministerios de salud, de los organismos sanitarios, hacía que el proceso de importación de los insumos críticos demorase mucho. Y ahí entonces se dictan en Colombia con el INVIMA algunas facilidades. En el caso de Argentina, con el ANMAT, ¿no es cierto?, y con la ayuda de la aduana también, la no intervención en la importación sobre barbijos, sobre las mascarillas y guantes por un periodo de 60 días, que se ha ido prorrogando con el tiempo. En Chile también trabajamos con el ISP y se establecieron medidas de facilitación. En Chile también se autorizó, por ejemplo, practicar la revisión documental en vez de la física. Y ahí yo creo, y quiero hacer también aquí un reconocimiento, y muchas aduanas se abrieron a las propuestas que el sector privado lo hacía. En el caso de Chile, entiendo que la Cámara Aduanera hizo un gran trabajo con la aduana, llevaron muchas propuestas que se terminaron por implementar, y yo creo que ahí todos jugaron un rol muy esencial. Y demostró también esta cuestión que hablamos mucho, pero que a veces tiene poca práctica, pero que yo diría que este fue un espacio importante para verlo concreto, de cómo los privados llevaron propuestas y las aduanas trabajaron con ese privado para efectos de acelerar estos procesos. Así que yo creo que ahí hay un reconocimiento a la apertura de las aduanas, pero también al trabajo proactivo que muchos del sector privado hicieron para que estas normas se pudiesen considerar. Hay mucho todavía por ahí, lo voy a decir al final. Muchas de estas facilidades ojalá quedaran en el tiempo también. Y ese, yo diría, el desafío. Si la presentación a través de archivos digitales funcionó en este tiempo, ¿por qué volver al pasado? Esa es la pregunta. ¿Por qué volver a la tramitología en papel? ¿Por qué volver a exigir timbres, firma en original? ¿No valdrá la pena que esta experiencia nos sirva para hacer eso? Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero quería hacer esta reflexión acá porque nos parece muy importante. Algunos países fueron y dictaron otro tipo de facilidades que no necesariamente decían relación con el tema de la agilización propiamente tal del proceso de importación o de exportación.
Y ahí rescato dos, por ejemplo, casos que pudimos apreciar en el caso de Perú, de la SUNAT, ¿no es cierto? Una cuestión que es bien fundamental. Aprobó, por ejemplo, la facultad discrecional para determinar la no aplicación de multas, de no sanciones, ni sanciones infraccionales previstas en la ley durante el periodo de emergencia sanitaria. Ustedes saben que el sector privado lo que más le teme son a las famosas multas, ¿no es cierto? Bueno, parecía ser que, sobre todo tratándose de errores formales, y de errores que constituyen infracción y no delito, por supuesto, parece todavía, ¿no es cierto?, una norma súper razonable, decir, ok, por ahora en este tiempo de emergencia, cualquier error menor, formal, no lo vamos a tener la posibilidad de no sancionarlo, porque lo que está en juego es un bien supremo que es la salud de la población, una medida súper razonable. Seguramente esta, la de Chile, la impulsó la Cámara Aduanera, autorizar a los agentes de aduana a confeccionar la declaración de ingreso en base a una copia del conocimiento en embarque para marítimo, seguramente también muy importante en ese ámbito. Entonces, hay ahí ciertas medidas que se volvieron importantes. Una de las cosas que me llama la atención, y lo comentábamos el otro día o el otro mes en un seminario sobre operador económico autorizado, es que se apreció que la figura no funcionó como debía funcionar. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que cuando yo soy operador económico autorizado tengo la legítima expectativa, ¿no es cierto?, que precisamente en estos tiempos donde producen mayores dificultades, las aduanas me hubiesen reconocido mi certificación para efectos de operar de una forma más rápida, ¿ya? Y en general pueden haber excepciones. Por ejemplo, la resolución 53 de la DIAN en Colombia lo dice, dice los operadores económicos autorizados tendrán más facilidad en este proceso de importación, pero no se concreta en una medida específica. En el caso de Chile, que se han dado beneficios a la OEA muy innovadores, pero tampoco se hace carne, tampoco se volvieron concretos en este proceso. Y creo que los operadores, y aquí entiendo además que CAMCAP tiene ahí un rol muy importante en los procesos de capacitación y de certificación, creo que ahí vale la pena ponerse a pensar es que los OEA también deberían tener algún tipo de facilitación al momento de decretarse esta crisis. Lo que digo es que no fuera necesario que fueran a golpear la puerta y a pedir y a discutir y a ponerse de acuerdo, sino que fuesen beneficios que fuesen concedidos directamente, automáticamente a los OEA en este periodo de emergencia, ¿ya? Pero yo creo que todos hicieron un gran esfuerzo, yo lo valoro. La otra vez en una reunión con directores de aduana, creo que desde el sector privado se valoró mucho además que los aduaneros también, y seguramente la gente que trabaja, la agencia aduanera, los empleados de la agencia aduana, de los couriers, de todo, fueron también una primera línea y no dejaron de operar en este periodo que va muy bien, ¿ya? Yo diría que ese es fundamentalmente el escenario que yo les podría describir a grandes rasgos. Traté de tomar algunas medidas que me tocó conocer más de cerca en este proceso. Y para responder esta pregunta es cómo entonces va a cambiar el comercio internacional después del COVID. Yo les diría algo que ya les dije. La constatación de una falta de un marco normativo multilateral o regional de emergencia que fuese necesario en esto es fundamental en la cuestión de decretar a cierta industria esencial con que tengan un reconocimiento para que haya mayor certeza, para que haya la posibilidad también de coordinar procedimientos de contingencia en las fronteras comunes. Esto también fue un hecho en el comercio terrestre. Hubo dos eventos, yo diría, muy complicados, uno en Centroamérica, cuando algunos de los países de Centroamérica le exigieron a los camioneros venir con un examen de COVID y se produjeron unas filas enormes en Centroamérica. Esto a propósito entre Nicaragua y Costa Rica, por ejemplo, donde los camioneros pasaban días y días ahí porque uno de los gobiernos había decretado una medida restrictiva. Bueno, imagínense, Centroamérica es un mercado común, cómo no se pusieron de acuerdo para decretar medidas y no dejar esperando a los camioneros con riesgos sanitarios y seguridad propiamente ahí. Se produjo otra situación más o menos crítica con Uruguay, también a propósito del transporte terrestre, también hubo problema ahí. Eso lo que quiero decir es que revela la necesidad de definir procedimientos comunes en las fronteras terrestres, marítimas, aéreas,
para estos propósitos. Me parece relevante. De nuevo, y como segunda conclusión, yo diría la posibilidad de avanzar definitivamente a ciertas facilitaciones. La digitalización creo que debe quedarse, debe avanzar, debe ser un proceso que cada vez podamos aplicar más, tanto desde el sector privado como el sector público. Y aquí vale la pena también hacer una consideración. ¿Por qué no pensar en las inspecciones virtuales o no intrusivas, las inspecciones remotas, por ejemplo? Es algo que se ha estado discutiendo en la OMA a propósito de la OEA. Una de las cosas que se paralizó completamente, o más o menos se paralizó, fue las visitas de verificación que la aduana hace a los que pretenden convertirse en operadores económicos autorizados, precisamente porque no pueden hacer la visita en la instalación y verificar, ¿no es cierto?, las condiciones de seguridad de esa instalación. Pues bien, ¿por qué no pensar en que esas visitas, en vez de ser físicas, puedan ser virtuales, pueden hacer a través de cámaras, pueden hacerse de forma remota y de esa manera agilizar? ¿Y por qué no hacer ese proceso, digamos, también para ciertos aforos, ciertas revisiones físicas también? De nuevo, el uso intensivo de las buses me parece fundamental que podamos incluir a todos estos insumos críticos dentro de las buses y generar, como yo decía, canales más expeditos, beneficios más automáticos para los operadores económicos autorizados en este sentido. Yo diría que ahí hay grandes conclusiones. Diría yo, no sé si grandes, pero las conclusiones, diría yo también y ahí yo creo que el sector privado tiene un rol súper importante, es ver cuáles de las medidas que se dictaron con ocasión del COVID pueden ser mantenidas. Hay algunas que son esencialmente temporales, por ejemplo en la SUNAT, que dice no le voy a aplicar sanciones mientras dure la emergencia. Obviamente, y aunque quisiéramos, no se puede mantener porque obviamente es una medida de emergencia, esencialmente temporal, y por lo tanto, una vez acabada la emergencia, el régimen sancionatorio debería funcionar como normalmente funciona. Pero, ¿qué tal si el sector privado, a partir de numerosas facilidades, dice, mira, hay aquí algunas medidas que funcionaron y que podrían la aduana y nosotros seguir aplicándolas con posterioridad porque nos ahorraron tiempo, porque permitieron un tráfico más fluido? Y eso yo creo que es una tarea que el sector privado debe asumir de manera muy proactiva con la aduana y demostrarle que estas medidas tampoco representan un alto riesgo ni para la recaudación, ni para la protección, y eso yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer conjuntamente. Esta es la última lámina que dice relación con lo que decíamos al principio, con lo que decía Felipe, y de ver al COVID desde un punto más positivo, y como decía yo sé que puede ser muy trágico, pero también verlo como una oportunidad de hacer del comercio internacional una cuestión distinta, y revisar ciertos elementos que nos parecen importantes para el futuro. Y ahí está la OEA y las buses que ya hablé, y está otro tema que yo estoy como muy apasionado con este tema, que es el tema del cumplimiento voluntario. Cómo de alguna manera las administraciones aduaneras logran comprender este concepto que tiene diferentes variantes, y cambiamos de administraciones aduaneras o de administraciones sanitarias o de seguridad, que enfocadas en algún modo concentradas en sancionar, terminan concentradas en promover el cumplimiento de la norma. Y eso me parece muy interesante porque cambia el foco, ¿no es cierto? Y eso yo creo que ahí, y la OMA tiene documentos sobre eso, no estoy hablando de un tema nuevo que se me haya ocurrido en la meditación de mi soledad durante la cuarentena, sino que me parece que es un tema que está puesto, los elementos están ahí. Esto significa mucho más capacitación conjunta, significa promover la posibilidad de las autodenuncias sin sanción, significa enseñar la norma, significa publicarla antes para que la conozcan y dar la oportunidad de comentarla, significa la oportunidad de pensar juntos en normas que aumenten la recaudación, que aumenten el cumplimiento, y creo que finalmente la mayoría del sector privado va en ese sentido. Es cierto que, y tampoco voy a presentar al sector privado de santo, pero hay ciertos sectores que obviamente quieren hacer trampa, pero creo que los sectores del comercio internacional, su negocio es hacer comercio internacional. Y por lo tanto creo que un cambio de mirada ahí
es absolutamente necesaria, es un momento para hacerlo, para sentarse a conversar en serio cuáles son las herramientas que tenemos para cambiar el foco. Una segunda cuestión dice relación con el e-commerce. Y aquí me parece, y yo lo decía el otro día, algunos estuvieron conmigo en una conferencia en la CEPAL, pareciera ser que nuestros gobiernos en los últimos años como que se hubiesen mirado para el lado cuando hablan de comercio electrónico, no les gusta el comercio electrónico, el e-commerce parece que fuera algo un poco raro, pero, y no se lo digo yo, pero se lo voy a decir, permítanme decirles que el e-commerce llegó para quedarse. Llegó para quedarse y vean lo que ha pasado con nosotros mismos en esta época de pandemia. ¿Cómo compramos? Mientras todos salíamos a las tiendas a comprar, bueno, ahora hasta los más viejitos, digamos, en los que no me incluyo, por supuesto, estamos comprando por internet. Estamos comprando usando las aplicaciones nacionales, pero también internacionales. Esto yo creo que solo va a aumentar. Y no quiero aquí presentarme de pitonizo o adivino, pero créanme que parece ser que esto solo va a aumentar, no solo porque de alguna manera esto del COVID va a dejar una cierta reticencia por algún tiempo, creo yo, a salir tanto, y por lo tanto la gente se va a acostumbrar y va a encontrar que comprar por medios electrónicos parece más fácil, me ahorro tiempo, en la medida en que son seguros también, me asegura que nadie me va a timar, que nadie me va a estafar. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de que cada vez los consumidores que van entrando al mercado son más jóvenes y por lo tanto más acostumbrados a las nuevas tecnologías y por lo tanto para ellos comprar por internet resulta natural y no como a uno que a veces un poco le da un poco de miedo, y por lo tanto creo que esto solo va a aumentar. Y esto del e-commerce, que yo sé que representa desafíos enormes para la aduana, porque se trata de convivir con personas que no están clasificadas. Las aduanas están acostumbradas, ¿no es cierto?, a convivir con los agentes de aduana, con los freight forwarders, con los couriers, sobre los cuales además tiene la facultad disciplinaria, los nombra, les puede aplicar sanciones, los suspende, los cancela, etcétera, etcétera, y por lo tanto tengo un universo acotado de operadores sobre los cuales tengo un mayor conocimiento. Pero cuando entra el e-commerce y tengo a millones de personas haciendo transacciones internacionales, bueno, ya no los puedo clasificar de la misma forma, ya no puedo perfilar el riesgo de la misma manera y por lo tanto representa un desafío enorme. Pero ante ese desafío, y yo sé que muchas aduanas lo están haciendo, más vale enfrentarlo y tratarlo que en vez de hacernos los lesos y pretender que no existe. Y eso yo creo que también es algo que vale la pena pensar. Y me gusta unir el e-commerce también desde el punto de, con las pymes, con las MIPYMES. Y sobre todo también pensando en cuáles son las oportunidades, cuáles son las propuestas que el sector privado va a llevar al sector público. Y ustedes saben que junto con toda esta catástrofe, ahora lo que los gobiernos están hablando es cómo somos capaces de levantar la economía, cómo somos capaces de poder de nuevo de generar esos empleos. Y creo que aquí las pymes resultan relevantes, no solo porque siempre han estado excluidas del comercio internacional, sobre todo en Latinoamérica, sino porque tienen una posibilidad importante de incorporarse en las líneas de e-commerce y de vender sus productos a través de plataformas y de que transporten esas mercancías lo más rápidamente posible y de ayudarlas en ese proceso. Y por lo tanto yo creo que ahí hay una oportunidad para los gobiernos, para que el otro día hablábamos de una propuesta y se la presentamos a Mercosur del clúster para pymes. Y ese clúster para pymes significa que muchas veces a las pymes, a las e-pymes, a las pymes que exportan, a veces el gobierno las ayuda simplemente con un subsidio, pero creo que no es suficiente. Y por eso creo que tenemos que convocar a todos los actores. Y en ese clúster de pymes tienen que haber, obviamente, las pymes, tienen que estar los agentes de aduana, porque muchas veces se va a requerir un agente de aduana para que haga la tramitación, se va a requerir a los couriers para que transporte la mercancía, se va a requerir a las plataformas electrónicas para que le den cabida a las pymes en sus plataformas, se va a requerir capacitación porque la señora Juanita que hace mermelada obviamente no sabe tomarle fotos, no tiene Instagram, etcétera, y por lo tanto necesitamos involucrarnos. Me parece que esos son proyectos país que en una oportunidad como esta nos pueden hacer convocar a distintos actores, y eso también me parece un tema importante. Y ahí yo creo que hay un desafío muy, muy interesante.
Ya hablé de las directrices comunes para emergencia, absolutamente necesario a nivel regional, subregional. Me extrañó y seguramente todos estaban muy concentrados en el día a día, que ciertos bloques como Alianza del Pacífico no hubiesen emitido directrices, por ejemplo, para esto. Hubiese esperado de los bloques comerciales una actividad más proactiva de los gobiernos en ese sentido, dando directrices, dando orientaciones, poniéndose de acuerdo, y eso yo creo que también faltó. Es ahí precisamente donde estos procesos de integración comercial necesitan todavía más una voz. Gestión coordinada de frontera, lo hablábamos también el otro día, pero de nuevo, estas cosas que pasaron en las fronteras terrestres, donde uno aplicó una norma y no dejaba entrar a los camiones, no puede ser, sobre todo de nuevo en espacios de integración. Hay que avanzar en lo que llamamos transferencia, soberanía. No puede ser que concentremos tantos funcionarios en las fronteras. Esa no es la solución. El otro día yo hablaba, y además porque estuve durante un tiempo en la aduana ahí con mi amiga María Luisa Carbonell, muy involucrado en el Paso de los Libertadores, arriba, que está a 3.000 metros de altura, para los que no conozcan, el paso terrestre más importante entre Argentina y Chile, que cada vez tiene un aumento de comercio más importante, más y más camiones llegan a ese paso que, imagínense, está a 3.000 metros de altura, se cierran en el invierno por la nieve, se producen grandes atochamientos, el camino no es nada fácil. Bueno, comprenderán que es un escenario un poco catastrófico, pero el comercio sigue aumentando, los productos que llegan de China se sacan en Chile, se siguen llevando a Mercosur, de Mercosur sigue llegando mercancía, y aumenta y aumenta y aumenta. Y entonces alguien dice, bueno, ¿cómo no hay funcionarios suficientes? En el verano esto colapsa todavía más, porque entonces llegan los turistas y entonces se habilita un espacio fuera del complejo para que vayan los autos y los camiones, y aunque se han hecho ciertas cosas, sigue colapsando. Entonces, ¿cuál fue la solución? Y yo me hago responsable también, llevemos más funcionarios, necesitamos más funcionarios, porque los turnos de 6, de 10, de 20 ya no dan abajo. Más funcionarios. Bueno, la solución entonces que los gobiernos implementaron, de la cual también me hago responsable a medida de mi responsabilidad, entonces ahora, en vez de haber un complejo que albergaba malamente a 60 personas, hoy día hay un complejo no hay un complejo, hay un hotel que alberga a 1.000 personas, o que tiene la capacidad para albergar a 1.000 personas. Y es muy bonito, y tiene un primer piso, y los camiones van en el primero, y los autos suben a un segundo, y me parece extraordinario, además que las condiciones de habitabilidad de los funcionarios sean muchísimas mejores. Pero si ustedes me preguntan, ¿ahora es la solución? No, pues no es la solución. Porque si el comercio aumenta el doble en 5 años más, entonces vamos a tener que construir otro hotel. Entonces, ahí es donde falta innovación, y donde falta innovación no desde el punto de vista tecnológico, sino decir, bueno, y si en vez de tantos funcionarios, mejor el funcionario chileno hace las labores del argentino y el chileno, y al otro lado el argentino hace las del chileno y el argentino, y confiamos en el trabajo del otro, y capacitamos al otro, y de alguna manera entonces transferimos soberanía. El otro día, hablando de esto, decía yo, bueno, mejor que no hayan control y seamos la Unión Europea. Claro, también puede ser, esa es la solución. Pero creo que todavía ahí nos falta mucho, no solo desde el punto de vista de la infraestructura, porque al final el complejo se construyó, sino desde el punto de vista de la cultura y de gestionar de una manera distinta. Las inspecciones virtuales y no intrusivas también ya se los comenté. Miren, una de las cosas que yo creo que, y a propósito de la que está abajo de las nuevas medidas de higiene, yo creo que va a pasar que muchas cosas, aunque afortunadamente en esta crisis más o menos la ciencia está de acuerdo en que el virus no se transmite por las cosas, por las mercancías, aunque todos limpiamos, ¿no es cierto?, con alcohol gel y cloro la que nos llega del delivery. Las mercancías yo creo que también van a ser un poco objeto de ciertas medidas de higiene y de seguridad en los puertos, en los aeropuertos, en los depósitos, y por lo tanto creo que ojalá esto de menos contacto humano se refleje en que podamos aplicar más tecnología en los procesos de revisión, todo se vuelva más eficiente y más rápido en esos procesos. Creo que para allá va, y por lo tanto la inclusión de tecnologías virtuales o no intrusivas en este proceso va a ser muy importante. Y por último,
no sé si ya es el tema de esto, que lo he hablado, que es la generación de espacios público-privados. Y yo sé que en todo nuestro país está instalado el Comité Nacional de Facilitación, que en el caso chileno funciona el CAP, el Consejo de Anhelo Público-Privado, pero creo que todavía falta por avanzar ahí y falta por seguir rompiendo estereotipos. Creo que todavía, y lo digo desde mi experiencia personal de haber trabajado 20 años en la aduana y ahora llevar otros 2 en el sector privado, de que las miradas son completamente distintas y son completamente estereotipadas. Y yo creo que, de nuevo, que el COVID nos ha hecho mucho pensar en nuestra casa, muchas veces solo, o de alguna manera de hacer una autorreflexión, es de cómo somos capaces nosotros, desde el sector privado y desde el sector público, de ir rompiendo esos estereotipos cuando yo pienso algo del otro, que me quiere engañar, que me quiere hacer trampa, cuando yo pienso que el otro solo me presenta dificultades, que las medidas que hace no sirven, que solo son para encarecer el proceso. Bueno, creo que son esos los estereotipos que hay que romper. Creo que es fundamental aquí 2 palabras, y yo creo que con esto ya termino, que es conocimiento y confianza. Es necesario establecer mayor conocimiento entre el sector público y el sector privado, a través de diferentes tipos de mecanismos, capacitaciones, de formulación de leyes, formulación de políticas, etcétera, y también ser capaces entonces, a partir de ese conocimiento, generar confianza. Si yo no conozco al otro y solo me dejo llevar por el estereotipo, por lo que me dijeron los que estaban antes, bueno, va a ser imposible generar la confianza. La confianza es un bien intangible, muy preciado, que creo que es lo que debemos trabajar. No se genera automáticamente, obviamente, pero sí con más conocimiento, más confianza. Y yo me quedaría con eso para construir de aquí, en lo que viene, un comercio internacional también más inclusivo con las MIPYMES, más inclusivo con los que han quedado fuera, y que de alguna manera estas reglas puedan terminar beneficiando a los ciudadanos en general, que es lo que al final creo nos mueve a todos. Muchas gracias por la atención y quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, Fabián, por tu presentación. A continuación, si las personas que están familiarizadas con Zoom, en la parte derecha de la pantalla, donde están los participantes, en la parte inferior sale levantar la mano o raise hand para las personas. Así podemos hacer un análisis y ver las personas que están haciendo ciertas preguntas, y distintamente los que quieran a través del chat puedan hacer las preguntas. Vamos a estar tomando nota para hacérselas llegar a nuestro expositor. Don Felipe está solicitando la palabra. Sí, agradecerte, Fabián, y a todos los escuchas también, porque esto es un tema de muchos libros resumido, y hay que tener paciencia muchas veces y estamos todos ocupados. Echo de menos algunas cosas, Fabián, en el sentido con tu aprendizaje internacional. Se habla de lo digital para conectarnos y en el mundo que estamos en este momento, que es el que está faltando. Donde yo voy, están haciendo un software y muchas veces no confluyen entre ellos. Todos tenemos ideas, entonces en todas partes yo creo que falta un poquito la dirección general. Eso es lo que yo veo en todas las conversaciones. Se produce todo, pero nadie controla. Se controla solo, como el mercado, pero de repente hay muchas deficiencias de un lado o de otro, y eso lo podríamos mejorar. Esa es una observación que me gustaría que la tuvieras en tu mente para las próximas, porque este es un tema largo, difícil, no es fácil, pero yo tomo lo positivo, ¿ya? Hay infraestructuras nuevas, estamos todos positivos, tenemos que levantar, y eso te agradezco, ¿ya? Así que ahora las preguntas, don. Gracias, Felipe. O comentarios, cualquier cosa, no. Don Patricio Zulueta levantó la mano. Adelante, don Patricio.
solo felicitar a Fabián, porque realmente fue una charla excelente, resumió muy bien el periodo que estamos viviendo, y lo que más me gustó es su mirada positiva y las propuestas que hay en cuanto a que no vayamos hacia atrás después del término de esta pandemia, y que tenemos que prepararnos porque puede que vengan otras pandemias después, ¿no es cierto? Tenemos una situación social que está pendiente, y realmente lo que hemos avanzado en teletrabajo no lo podemos dejar atrás. Esto hay que defenderlo a como dé lugar, y ojalá que nos vayamos hacia un mundo digital lo antes posible y que nos acostumbremos a eso, y que nos acostumbremos al teletrabajo también. Así que un abrazo y muchas gracias a todos. María Elisa Coronel, que la nombraron ahí para que le dé unas palabras. Gracias, María Elisa. Buenos días a todos, les hablo desde Argentina, felicito al expositor y a los organizadores, y particularmente estoy muy interesada en saber cómo ha sido la cooperación de las aduanas en este marco de la pandemia, porque si bien vos, Fabián, has hecho una referencia a la gestión coordinada de fronteras, yo quisiera saber, frente a todas las medidas que han tomado cada gobierno, cuál ha sido el comportamiento de las aduanas, en especial de Argentina y de Chile, y ya que tenés conocimiento respecto al resto de los países de América, cómo se han comportado estos organismos en línea con esta exigencia de la facilitación del comercio. Ok. ¿Quieres que conteste inmediato, Hernán? O... Sí, por favor, vamos uno a uno. Ok. Bueno, María Elsa, sí, yo un poco lo decía, me parece que es un tema también bastante antiguo, el de la gestión integrada de frontera, diría yo. Pero, por ejemplo, a mí, como les contaba, me pareció singularmente trágico, voy a decirlo, lo que pasó en Centroamérica con los camiones. Eran unas filas de kilómetros y kilómetros de camioneros porque Costa Rica había impuesto una medida restrictiva para el ingreso de los camioneros que exigía la certificación del COVID, y no le había avisado a nadie, y quedaron ahí kilómetros, y obviamente en Centroamérica las fronteras son inseguras per se, pero además se produjo la inseguridad sanitaria además, y por lo tanto me parecía bastante paradójico que un proyecto de integración como el mercado común no se hubiesen puesto de acuerdo. Y esto yo creo que trasunta más allá que las aduanas, son los gobiernos los que creo que tienen que tomar en cuenta, y como digo, creo que faltó. Yo creo que faltó, seguramente a lo mejor muchas aduanas hicieron los contactos necesarios para estos efectos, pero aquí hay, no sé si alguien de las aduanas, de los colegas, quiere contarnos, pero creo que faltaron instancias de comunicación, de coordinación. Creo que ahí está el debe, y esa también tiene que ser una lección para afrontar estos periodos de emergencia que no ocurren. No sé si contar, a propósito de aquí, una anécdota personal que me pasó con María Luisa Carbonet para el terremoto del 2010, que azotó Chile, y en algún momento alguien decía que se había cortado la carretera entre Santiago y el sur y Concepción. Entonces los camiones no podían irse por Chile, en el fondo, por la ruta 5, ¿no es cierto? Entonces yo, si María Luisa se acuerda, yo la llamé y le digo: María Luisa, necesitamos emitir un procedimiento lo más rápidamente posible para que los camiones pasen por los Libertadores y den la vuelta por Zamoré y puedan entrar, y lo hicimos. Finalmente la carretera no estaba tan mala, pero bueno, lo que quiero decir es que no estábamos preparados. Tuvo que producirse ese intercambio en ese momento para producir eso, y obviamente siempre le estoy agradecido a María Luisa de ese momento, pero son momentos que de alguna manera creo que los países tienen que prepararse de una forma más profesional, anticipadamente, para enfrentar. Muchas gracias, Fabián. Don Cristian Huerta, por favor. Aló, buenas tardes ya. Buenas tardes. Sí. Sí, ¿qué tal, Fabián? Estimado profesor, tanto tiempo. Yes. Oye, no, solamente, felicitarte y alegrándome de verte que estás bien. Nos habíamos dejado de ver hace un tiempo en la última instancia académica.
referirme solamente a lo que se planteaba en cuanto a lo que era el crecimiento del e-commerce en Chile, ¿ah? Y si bien lo dejé en un comentario, hay una estadística que quizás se pudiera utilizar para hacer una medición, y es la cantidad de nombres de dominio, ¿ah? Sobre todo los .cl, que no es un fenómeno aislado en Chile, sino que a nivel global, en el crecimiento que ha tenido efectivamente este uso, ¿ah? El registrar nombres de dominio para fomentar el comercio electrónico. Esto a nivel, como lo dije anteriormente, no es privativo de Chile, sino que es a nivel internacional. Los distintos agentes registradores también han experimentado estos crecimientos. Y quizás ese podría ser un indicador de cómo, de alguna otra manera, nos vamos alineando en esta nueva tendencia. Ahora, claramente hay una serie de regulaciones que faltan para poder perfeccionar esto, y quizás ese sea el tapón, ¿no? o el punto de impedimento como para poder dar mayor facilitación a lo que es el comercio internacional, tal como tú lo acabas de decir. Ahora, políticas públicas en este tema quizás es hora de revisar y de actualizar por un lado, pero también a sentarse y generar a lo mejor las confianzas, ¿ya?, en que nos estamos moviendo en el escenario actual. La pandemia nos entregó una serie de herramientas muy útiles que se han transformado en oportunidad y que no debieran dejarse de lado a lo que volvamos a la realidad o a la normalidad que habitualmente estamos. Efectivamente, Fabián, estoy totalmente de acuerdo contigo, menos papel, más herramientas. Me cuesta un poquito, sí, imaginarme cómo sería una inspección virtual, ¿ya? Pero dado que algunas instituciones públicas han migrado sus plataformas, que en algún momento pensamos que no lo podían hacer, como por ejemplo el Poder Judicial, claramente a lo mejor las instituciones que están regulando el comercio exterior también lo pudieran hacer. Así que, bien, muy bien por ese punto. Sí. Oye, Cristian, a mí el ejemplo que has dado me parece excepcional, el del Poder Judicial, cómo hace ese tránsito, porque a veces dicen, no, es que los papeles en el comercio son muy importantes, el original, pero si el Poder Judicial, que qué más delicado que un juicio, imagínense, todo es digital, ¿cómo el comercio internacional, que además se hace a través de eso, no va a poder volverse digital? Me parece que ahí hay que poner mucha energía, porque hay otros sistemas de gobierno que lo han hecho. Sí, claramente. Sí. Así que esa era mi contribución. Gusto verte, Fabián. Muchas gracias. Vuelve, Fabián. Quisiera saludar también al secretario general de ASAPRA, don Roberto Fuentes Ávila, que lo veo por ahí. No sé si tendrá cámara para poder dar unos saludos. Hola, sí. Bueno, yo la verdad muy agradecido y felicitarle a nuestro vicepresidente por este evento magnífico. Creo que es importante, como decía Fabián, volcar la página y ver esto como una oportunidad. Seguramente en el comercio internacional las cosas han cambiado. Hay que ver que tenemos que ir muy de la mano de las tecnologías para no quedarnos atrás. La situación nos plantea un poco más complejo el comercio internacional, pero no tan difícil como para que no podamos modernizarnos y hacerlo mucho más fácil. La importancia acá está en facilitar. Y otro elemento muy importante, como decía Fabián, es esa contradicción o esa situación compleja que se da entre facilitar y no dejar de proteger a las industrias nacionales, porque con esta nueva oleada se va a venir prácticamente un maremoto de productos chinos seguramente que van a inundar el mercado mundial a precios más bajos, más competitivos. No sé el tema de la calidad de acuerdo a la norma internacional y los requerimientos de los países compradores, pero debíamos estar preparados para lo que se viene. Mi pequeño aporte y mi saludo especial, lo reitero, a nuestro vicepresidente de ASAPRA, don Felipe Serrano. Excelente la ponencia que nos trae nuestro experto Fabián Villarroel, y me parece fabuloso que el centro haya planteado este tipo de problemática que hace
a la realidad actual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Roberto. A través de chat, don Rubén Silva hace una consulta, Fabián. Me llama la atención de la tecnología y el comercio electrónico. Pregunta, ¿cómo puedo sacar provecho del e-commerce y así estar preparado para el mundo de la digitalización? Depende del rol en que estés, Rubén. Si eres una pyme, si eres un agente de aduana, pero creo que, como yo les decía ahí, creo que en materia de pymes para la exportación se pueden hacer asociatividades. Creo que me parece importante. Otro de los problemas que ya sabemos, ¿no es cierto?, es que muchas veces las pymes encuentran problemas de abastecimiento, es decir, producen muy poquito y la demanda a veces es mayor y por lo tanto no tienen la capacidad de abastecer la demanda exterior. Y bueno, creo que ahí de nuevo hay que fomentar la asociatividad entre las pymes, por ejemplo, cuando se pueda, para que puedan lograr abastecer. Por eso a mí me parece el concepto que hemos hecho del clúster para pymes, me parece súper interesante, porque creo que además es lo que necesitamos ahora, asociar distintas personas, distintas especialidades para que puedan promover esta exportación. Una de las cosas que me faltó decirles es que una de las cosas que hablan los expertos a nivel mundial es que estas famosas cadenas de valor, ¿no es cierto?, de que un bien se termina confeccionando con diferentes partes y piezas de diferentes orígenes y que son cadenas muy extendidas en el mundo, puede ser que a propósito del COVID se vean más reducidas y por lo tanto la posibilidad de fomentar el comercio intrarregional puede también ser una oportunidad. Y ahí de nuevo, y esta es una reflexión para los aduaneros, ¿y está Chile preparado entonces con sus regímenes aduaneros para poder traer mercancías, ensamblarlas? ¿Es suficiente el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo? El nuevo régimen de depósito de la ley 20.997 da cuenta de esa necesidad, de esa posibilidad, de ese salto. ¿Se está aplicando bien o no se está aplicando bien? Entonces, creo que ahí hay cosas que hay que ir pensando, que hay que ir discutiendo, que hay que ir debatiendo a propósito del tema del e-commerce o de las cadenas de valor. Te quería ayudar ahí un poco también, que ayer salieron varias ayudas para lo que es la pregunta que hicieron y las pueden encontrar en ProPyme del Ministerio de Economía. Están las ayudas de Cercotec, que le indicaron a los bancos y a todos los apoyos gubernamentales que aceleraran las entregas y las ayudas. Y ahí hay mucho de e-commerce, ¿ya? Eso te quería aportar porque salió ayer del Senado, ¿ya? Varias medidas económicas proactivas a eliminar, no voy a decir el nombre de pandemia, sino que a seguir adelante Chile, ¿ya? Bien, muchas gracias. A continuación, solicito la palabra Perla Uribe. Por favor, Perla. Buen día. Estás sin audio, Perla. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Ahí sí. Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Citar a Fabián en primer lugar. Gracias por invitarme, Fabián, a la charla. Estuvo muy interesante. Bueno, simplemente yo quería hacer un par de reflexiones. Creo que la pandemia nos puso en un jaque de obligatoriamente tener que ocupar más la digitalización y creo que la aduana respondió bien en el caso de Chile, pero creo que nos falta todavía mucho más y todo lo que hoy día se logró evidentemente que tiene que darse porque la pandemia en definitiva nos demostró que sí se podían hacer las cosas de otra manera. A lo largo del tiempo hemos tenido un montón de trabas en muchas cosas. Lo sabemos los que hemos trabajado en aduana, yo soy ex aduanera también y he estado desde distintas veredas, desde que se hizo la última ley de modernización de la aduana, me tocó ser directora de Zona Franca y creo que Zona Franca también es una tremenda oportunidad para desarrollar nuevos negocios y para poder lograr que nuestro país hoy día desarrolle mucho más tecnología. Nosotros tenemos normas de origen con todos los tratados internacionales que tenemos, pero creo que tenemos que aprovecharlas desde el punto de vista de ver cómo sacarle provecho a esas normas de origen para que nosotros producir más, no solamente exportar productos con poca elaboración, sino que tratar de elaborarlos más en Chile y en nuestra región.
Y ahí está el desafío de la integración, lo que plantea Fabián, de tener más cooperación regional y tener, es cierto que estamos lejos del modelo europeo de ser una unión libre, digamos, con pasos sin fronteras, pero yo creo que sí podemos tener mayor cooperación entre nosotros, y ahí yo creo que en el caso del sector privado hay un gran desafío de hacer los planteamientos y también de hacer una introspección de ver cómo podemos lograr mayor innovación en nuestras pymes, en nuestras empresas, para poder lograr y adaptar nuestros nuevos desafíos. Me pareció muy interesante todas las reflexiones de Fabián y creo que hay que seguir en esa lógica avanzando para el futuro. Bien, muchas gracias, Perla. Fabián, a través de chat, Ana Aleinkova pregunta: estimado Fabián, mientras en Chile estamos viviendo estados catastróficos, otros países han aceptado que el COVID-19 llegó para quedarse, también liberando de los límites dentro del régimen mascarillas, desinfección para reanimar su comercio. ¿Opina usted que Chile, siendo tan inmóvil frente a los cambios globales, vivirá más pérdidas comparando con el resto del mundo? No lo sé. Yo creo que, por eso creo que aquí, y como decía el último, es un espacio, es una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad, quiero verlo así, quiero verlo en positivo, y por eso creo también que el rol desde el sector privado tiene que ser propositivo, y como yo les decía, ustedes como Cámara, como agentes de aduana, también han hecho un excelente trabajo, pero hay que seguir. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que ya de alguna manera la crisis se instaló, se aplicaron medidas de contingencia para mitigarla, qué sé yo, pero ahora creo que hay que pensar en cómo podemos surgir, pero me parece que esa reactivación tiene que ser de una manera distinta, también considerando, y por qué no decirlo, los fenómenos sociales que vivimos el año pasado. Y por eso hago apunte a las pymes, cómo involucramos a otros, cómo hacemos las cosas de una manera distinta, de que el desarrollo y el comercio internacional podamos involucrar a más. Y eso me parece interesante, y eso significa no solo modernizar, sino que las reglas sean más claras, que las reglas sean más transparentes, que todos se sientan escuchados. Muchas veces el sector privado siempre reclama, ¿no es cierto?, que no es suficientemente escuchado, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay una oportunidad para plantear eso, para decir, mira, ¿por qué no hacemos las cosas de una manera distinta? Y esa yo creo que tiene que ser la mirada, creo yo, para aportar, para que esta cosa, cuando vuelva a la normalidad, pero vuelva de una forma distinta, que de alguna manera nos asegure que los beneficios del comercio internacional puedan llegar a todos. Bien, muchas gracias, Fabián. Felipe Ortiz, también vía chat, pregunta: hola, buen día. Encuentro importante lo que menciona el profesor Villarroel sobre la comunicación entre el mundo privado y el mundo público. El hecho que existan agentes, operadores logísticos autorizados, beneficia que las gestiones entre lo privado y lo público sean más eficientes, pero ¿de qué otra manera se podrán reducir los tiempos de gestión y aumentar la confianza entre los privados y los fiscalizadores públicos? Ese es un tema importante, un tema grande donde hay muchas herramientas. Brasil, por ejemplo, que fue un ejercicio que nosotros hicimos en la aduana hace unos 5 años, acaba de terminar el Time Release Study, que es la medición de los tiempos de despacho en aduana, que es un trabajo gigante, que es un trabajo que determina en el fondo los tiempos que la mercancía se demora en ser despachada. Ustedes saben que hay un estudio que hace el Doing Business, el Banco Mundial, lo hemos hablado alguna otra vez, que es un estudio muy genérico, que tiene muchas críticas porque es basado en percepciones. El Time Release, que también lo hace cada país con la Organización Mundial de Aduana, es un estudio muchísimo más preciso y que determina dónde están los cuellos de botella. Creo que ahí hay una oportunidad, como les dije, en Chile lo hicimos hace unos 5 años en el puerto de Lirquén y San Vicente, pero fue un estudio muy acotado al proceso de exportación y de algunas mercancías, pero creo que muchas veces, aquí yo digo, siempre funciona mucho la mitología, ¿eh? Entonces de repente, y yo poniéndome en el otro rol, venían los privados y decían, hay problemas, siempre la discrecionalidad, la aduana de allá resuelve aquí, la aduana de allá resuelve acá, y no digo que sea mentira, pero siempre venía. Entonces uno decía, pero muéstrenme los casos donde frente a la misma situación se resolvió de manera distinta. No, pero es que no, y se lo voy a traer. Bueno, nunca llegaba. Bueno, no digo que no pasara,
Lo que digo es que muchas veces atender a los problemas puntuales es con dato concreto, con situación concreta, con tiempo medido, qué es lo que pasó frente a la misma situación. Y me parece que herramientas que miden la eficiencia de la administración aduanera, y que la aduana tiene que estar abierta para eso, para medirse y para determinar los cuellos de botella, son muy importantes. Otro caso, el PTLA. Cuando empezó a funcionar el PTLA en los Andes, el PTLA, que se suponía que era la gran solución para eso, se demoraba muchísimo, y alguien dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se demoran? Bueno, en ese momento las agencias de aduana no tenían oficina en el PTLA, y por lo tanto los funcionarios de la agencia de aduana no empezaban a trabajar a las 8:30, sino que empezaban a trabajar a las 11, porque venían de Santiago a Valparaíso, que era más o menos lo que se demoraba. Entonces, el obstáculo no estaba desde el sector público, estaba en el sector privado. Por eso creo que hacer un levantamiento objetivo de los cuellos de botella puede ser una de las herramientas para hacerlo. Y de nuevo, a mí me parece que hay mucho desconocimiento de la industria también. Muchas veces, y lo digo allá porque uno a veces participaba en la formulación de una norma sin darse cuenta de cómo funcionaba la industria, entonces terminaba aplicando una norma para el IBB, por ejemplo. Decía, el IBB tendrá que ser dispuesto en 30 días. Y los navieros decían, bueno, pero si en verdad yo recibo esa información a los 90 días. Bueno, ¿qué demostraba eso? Que desde el sector público había un desconocimiento de cómo funciona la industria. Y por eso me gustan esas palabras. Conocimiento es confianza. Hay que conocer, hay que involucrarse en los procesos. Gracias, Fabián. Pablo Morales pregunta, ¿crees que los DEPA efectivamente favorecerán a las pymes, entendiendo que en Singapur y Nueva Zelanda exportamos 53 millones de dólares de 69 mil millones que exportamos? Es decir, la participación es insignificante. Oye, ahí Pablo, me declaro ignorante. ¿Qué es lo que es DEPA? ¿Qué es esa...? Pablo, no sé si nos podía ayudar ahí, porque... Hola Fabián. Hola Pablo. Tanto tiempo. Oye, no, los DEPA en rigor son los nuevos tratados de libre comercio de la economía digital. Acaba de firmar uno con Nueva Zelanda y Singapur. De hecho te pedí ayuda como para que me torpedeara ahí un poco, porque yo voy a hacer una presentación a las 4. Es decir, voy a animar una presentación a las 4 que van a explicar los DEPA y cómo de alguna manera esto baja las pymes. Entonces, pero obviamente, claro, son de alguna manera, ayudan mucho al proceso, pero es poco lo que comercializamos con Singapur. De hecho, el P4 que agrega Brunei, pero es como el inicio de lo que vendría a ser el DEPA, pero muy poco lo que de alguna manera desarrollamos con Singapur. Ahora, la semana pasada se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Brasil, en donde se agregó el tema digital, porque hoy en día la profundización de los Tratados de Libre Comercio va a abordar sí o sí todos los conceptos propios de la digitalización, la incorporación de pymes. Va a ser obligado, un poco como se hizo también en su minuto, de agregar el espacio a la mujer. Entonces, era un poco saber si es que de alguna manera podía o no podía aportar, cuando es tan poco el volumen que se mueve. Obviamente sí, con Brasil es importante el volumen. Sí, yo creo que aquí hay una oportunidad, y vi a la Andrea Pinto Agüero, que estuvo encargada del tema de exportación de servicios en el Ministerio de Hacienda, y va muy relacionado con eso, ¿no es cierto? Y porque una de las cargas que siempre llevamos, ¿no es cierto?, y también lo decía la Perla, es que somos monoproductores en general, además en la región, salvo algunas excepciones como Brasil, como México. Somos monoproductores sin agregarle demasiado valor agregado a la mercancía. Entonces, seguimos discutiendo que el cobre, que exportamos el alga, que llega la crema de China, pero es que ahí hay otra variante que creo que en los últimos años, a partir de este fomento de la exportación de servicios, creo que va muy bien encaminada, y que dice relación con todo esto de la economía digital. Y porque en el fondo la economía digital no requiere grandes recursos naturales, no requiere industria,
requiere conocimiento, y creo que conocimiento hay bastante, ¿no es cierto? En Chile hay buenos profesionales, buenas universidades, buenos centros de estudio, y creo que ahí hay una oportunidad. Me parece que efectivamente el acuerdo digital entre Nueva Zelanda, Singapur y Chile es una oportunidad. Obvio que todavía es muy bajo, pero hay una enorme oportunidad, sobre todo para la industria innovadora, ¿no es cierto? Para la industria del diseño, para la industria del software, para la industria de la publicidad, para la industria del cine, etcétera. Creo que eso es algo que afortunadamente es una política que se ha mantenido. Dentro del Ministerio de Hacienda sigue existiendo esta unidad de exportación de servicios, y me parece que los acuerdos sobre economía digital deben seguir haciéndose porque hay una oportunidad para Chile, porque como digo, no es algo donde necesitemos necesariamente recursos naturales, otra cosa que muchas veces no tenemos, y por lo tanto me parece que es el camino más adecuado en ese sentido, para diversificar la canasta exportadora de una manera no tradicional, y eso me parece súper relevante. Gracias, Fabián. Otra pregunta. Saharaí Querales, de Caracas, Venezuela. Buenas tardes. En mi opinión, estamos aún en etapa de transición, porque definitivamente no conocemos plenamente al virus y posterior a la obtención o distribución de la vacuna. Viviremos en otro escenario de convivencia con el COVID, ya que la vacuna. Pregunta, ¿deberíamos ir concientizando eso y preparándonos mejor para ese escenario con una visión de más largo plazo? Sí, yo he escuchado dos opiniones, de que el COVID nos va a cambiar la vida para siempre. Otros dicen que vamos a volver a la normalidad. Me gusta quedarme con la idea de que el COVID nos va a servir para aprender lecciones, desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista profesional, porque uno también ha aprendido a apreciar la vida y los que están cerca de una manera distinta. Y me parece también importante apuntar en ese sentido, en esta conversación, a eso también. Y creo, por eso digo, creo que el COVID nos tiene que preparar para también hacer un comercio distinto. Creo que las medidas de higiene van a ser más estrictas. Creo que también el ingreso de productos críticos también va a ser distinto, y que tenemos que de alguna manera acostumbrarnos también a que esto puede ser recurrente en el tiempo, ¿ya? Ustedes saben que han habido muchos rumores, que salió otro, que aquí, que allá, y por lo tanto me parece también importante enfrentar esta manera de una manera distinta, pero no me gusta enfrentar de una manera pesimista. Me gusta entender que lo que viene en el futuro es optimista y que esto nos sirva de lección para enfrentar las cosas de una manera diferente. Bien, muchas gracias, Fabián. Procederemos, las preguntas que quedaron en el chat las podremos responder después sin ningún inconveniente. Tenemos otros compromisos cada uno de nosotros, así que antes de concluir y agradecer a cada uno de ustedes, les dejaré con un pequeño video, y las consultas, las que ustedes tengan, las pueden hacer llegar a capacita@cancap.cl. Toda la información va a estar en nuestra página web, cancap.cl, y muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y ser parte de la emisión que acabamos de ver. Puede contactarnos para recibir todo nuestro apoyo en función de sus requerimientos, dudas y consultas. Estamos en la máxima predisposición, de modo permanente, a contestarles. Agradecemos la participación del expositor, su dedicación y experticia, además, el habernos acompañado hoy, a todas y todos ustedes. Estamos atentos a vuestras consultas y solicitudes. Tenemos amplia presencia en la web y puede seguirnos en redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook, LinkedIn. También puede contactar y revisar nuestros servicios en la página web www.camcac.cl. Gracias por este gran seminario construido con ustedes, y hasta pronto. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias, Fabián, por tu exposición. Gracias a todas las personas de Latinoamérica que hicieron
este webinar tan importante y tan trascendente, a los países que estuvieron representados en el día de hoy, a SAPRA, a la Cámara Aduanera de Chile, a los directores de Anagena, al Ministerio de Hacienda y todos los representantes de la comunidad logística hoy presentes. Muchas gracias a todos y nos veremos en un nuevo webinar que vamos a desarrollar en el mes de septiembre, que tiene que ver con el blockchain. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y ser parte de la misión que acabamos de ver. Puede contactarnos para recibir todo nuestro apoyo en función de sus requerimientos, dudas y consultas. Estamos en la máxima predisposición, de modo permanente, a contestarles. Agradecemos la participación del expositor, su dedicación y experticia, además, el habernos acompañado hoy, a todas y todos ustedes. Estamos atentos a vuestras consultas y solicitudes. Tenemos amplia presencia en la web y puede seguirnos en redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook, LinkedIn. También puede contactar y revisar nuestros servicios en la página web www.camcac.cl. Gracias por este gran seminario construido con ustedes, y hasta pronto.